Mi gente, les recuerdo el código QR que tienen allí en pantalla. Usted lo puede escanear y nos puede enviar sus mensajes, nos puede incluso compartir notas de voz, videos o fotografías. Todo lo que le pedimos, que la información realmente esté confirmada. Si es una denuncia, que sea una denuncia que usted mismo quiere que nosotros demos acá porque le está afectando, pero no basado en rumores y sobre todo no en información vieja, pasada, sino actualizada para no confundir a la audiencia. De inmediato le quiero dar la bienvenida al ex fiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray. Zair, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Hola Jessica, un abrazo. Gracias por la invitación, acá a la orden. Zair, no sé si tuviste oportunidad de ver el documento que reveló la Corte el día de ayer. Está en inglés. Afortunadamente la inteligencia artificial hace un gran trabajo donde desglosa exactamente cómo se van dando o cómo se van a dar los pasos en todo este proceso. Pero la conclusión en la que están llegando muchos es que definitivamente Estados Unidos está demostrando que Nicolás Maduro y Cilia Flores ya no son los intocables de siempre. Además, un proceso basado, Zair, en un año, que ni siquiera es que estos son audiencias de juicio, sino que todo esto es preparativo para el juicio que es el año que viene. Sí, estamos en la situación de audiencia preparatoria, pero además yo, para colocarle también un poco de contexto a esto, que me parece interesante, acaban de condenar al Mayo Zambada a cadena perpetua habiendo llegado a un acuerdo. Además le pusieron una cifra que creo que se acerca a los 15.000 millones de dólares, una cosa exorbitante, con lo que abre las puertas también para la persecución de mucha gente en México. Esto es una cosa global, o sea, esto no se pueden ver como islas, ¿no? Creo que se queda corto cualquier análisis que no se percata de que salieron del Chapo, de que, por ejemplo, los hijos del Chapo secuestraron a Zambada, trajeron a Zambada, llegó Maduro, y hay otra cantidad de narcos orbitando, inclusive un exministro de Interior de México detenido, de modo que esto es una situación global, de modo que está muy claro que hay todo un esfuerzo de investigación que tiene como objetivo ir contra las cabezas principales del narcotráfico. Yo si fueran muchos de los que todavía están por ahí y que sabemos quiénes son, estaría también muy preocupado, porque se ve que hay hay un foco del Departamento de Justicia que no es un tema aleatorio, sino que la mayoría de estas investigaciones tienen muchos años. Desde que la del Mayo Zambada tenía más de 20 años la investigación, y fue clave la declaración de su hijo. Y por acuerdo, fíjate, solo por acuerdo, fue cadena perpetua a través de un acuerdo. Imagínate si hubiese ido a un juicio, eran 17 cargos. ¿Por qué el acuerdo? Se preguntarán mucho si al final era cadena perpetua. Por mejores condiciones de reclusión, para no ir a una cárcel federal de las más duras y las más complejas, sobre todo él que tiene más de 70 años y sabía que no iba a aguantar estando en una cárcel, esas cárceles federales donde están los reos de máxima seguridad. Entonces logró unas mejores condiciones a cambio de esto. Esto hay que verlo precisamente con Maduro. Todavía no sabemos si habrá juicio. Eso es lo primero que hay que ver, ¿no? Están en fase de descubrimiento probatorio y hay una decisión que siempre hay que tomar en estos casos, y esto no solo desde la perspectiva de la justicia americana, toda la justicia. ¿Podemos llegar a un trato y conseguir mejores condiciones? Esa es una de las preguntas que deben hacerse. Y precisamente también este juicio lleva un año, va a ser dentro de un año, porque muy probablemente, y este es otro dato, la defensa de Maduro y de Cilia deban viajar a Venezuela o ya lo habrán hecho, ¿ok? Para tratar de entrevistar testigos, buscar documentos o elementos que para intentar contrarrestar la tesis o la teoría del caso de la Fiscalía. Así que esto no es un tema menor, porque es una investigación transnacional. Creo que lo hablamos una vez en tu programa, que era una de las inconvenientes de la defensa pública, es que precisamente todo el iter criminis es los hechos constitutivos de delito, se produjeron en su gran mayoría fuera del territorio norteamericano. Es decir, no tenía que estar Maduro dentro de los Estados Unidos para conspirar y enviar cocaína, como dice la acusación, sino lo hacía desde una silla en el poder en Venezuela. Entonces, recabar toda esa información es muy importante, pero además en un contexto y acá yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el sistema, en particular en el caso de Maduro, y creo que no lo ha tenido
en otros casos con tal importancia o con tal foco, que es que no pueden revelar cuáles son los órganos de prueba. Y no pueden revelar cuáles son los órganos de prueba porque hay unos coacusados que no están sometidos a la justicia todavía y pondrían en riesgo a esos órganos de prueba. Así que no lo pueden hacer los defensores, están obligados a no hacerlo. Inclusive hay unas reglas muy complicadas que pueden hasta perder la licencia de abogado si lo revelan, pero tampoco lo puede hacer Maduro a través de una llamada o cualquier comunicación que tenga con terceros. Por eso es que está totalmente monitoreado cualquier comunicación que tenga con terceros, porque no puede revelar cosas que él ya sabe, porque su equipo de defensa se las debe haber dicho. Debe haber dicho, mire, entre los testigos está A, B, C, D, E y F. Y seguramente mucha gente que estuvo eventualmente en su entorno o estuvo en el entorno de gobierno y conoce este tipo de hechos y que tiene algún incentivo para declarar, es decir, para haber llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia, someterse a algún beneficio, pero declarar y dar datos ciertos, porque no es la simple declaración, sino esto requiere también unas pruebas de corroboración que hagan creíble el testimonio. Por eso es que un simple testimonio no sirve, sino va acompañado o fortalecido con otros elementos que le den veracidad a esto. Entonces, hay muchísimos elementos de pruebas, bueno, ya algunos le han llegado a uno por otras vías, pero es muy importante que también preservar el proceso, que no se sepan, de modo que la Fiscalía llegue con un caso sólido a ver si llega a un acuerdo. Y probablemente Maduro se pueda declarar culpable. No lo sabemos. Hasta ahora, por el equipo de defensa que ha escogido y la adición de Ana Estebao, que es litigante de contrainterrogatorio, de confrontación y no de acuerdo, pareciera que al día de hoy hay un signo que es que parece que quiere ir a juicio, pareciera que quiere confrontar con juicio y hay una fecha fijada, pero de aquí a allá puede ocurrir cualquier cosa porque todavía las puertas están abiertas. Ese equipo de defensa también con sus investigadores, paralegales, etcétera, me imagino que debe haber ido también o debe estar por ir a México y algunos países centroamericanos, porque la acusación dice que se utilizó Centroamérica, que se utilizaron puertos, aeropuertos, etcétera, para llevar la droga, de modo que ahí tiene que haber todo una investigación para saber si esos hechos concretos, vuelos, horas, momentos, etcétera, están como los dice la Fiscalía, o se pueden contrarrestar con alguna otra fórmula de prueba. Así que esto va a ser, si se llega a juicio, va a ser un juicio sumamente complejo, con muchísimos órganos de prueba por parte de la Fiscalía y muchos otros probablemente de parte de la defensa. Pero recordemos que mientras esto ocurre, hay otros que están solicitados por el mismo caso y insólitamente todavía están en una situación de poder en Venezuela. Entonces, bueno, eso forma parte de esas situaciones políticas contradictorias, que a veces uno no cuesta entender, las comprende desde la parte de los procesos, pero a veces desde la perspectiva de la justicia, o sea, abogados que vemos las cosas a veces un poco más cuadradas, decimos, bueno, ¿cómo es que está sentado con si debería estar al lado de la misma silla, en el mismo banquillo, o llegando a un acuerdo para señalar a que también nos interesaría? Cualquiera de los que está faltando puede terminar señalando a Maduro y acogerse una pena menor, como hicieron los chapitos. Los hijos del Chapo serán procesados por una pena menor por acusar a Zambada. Este tipo de cosas son propias de la justicia, porque para ir por las cabezas se sacrifican a veces algunos intermediarios. Y en este caso Maduro es la cabeza desde la perspectiva de la acusación. Y debe tener muchísima información. Y aquí, por supuesto, inevitablemente se va a caer en el terreno especulativo. Yo diría medianamente especulativo, porque todos sabemos que ellos deciden negociar. Ellos deciden colaborar con la justicia, porque esto obviamente se va a traducir en rebaja de pena y en muchas otras cosas más. Acá ocurrió con el Mayo Zambada, que sabemos pudo haber aportado incluso datos precisamente para terminar de armar todo este expediente contra Nicolás Maduro, por ejemplo, entre muchas otras cosas más que muy probablemente entregó en contra del Cártel de los Soles, porque es que hay toda una triangulación con todos estos narcotraficantes. Y nos describía el colega periodista que estuvo dentro de la audiencia que, a diferencia de las audiencias anteriores, Zair, Maduro se veía
un poco más relajado. Incluso la propia Cilia Flores se veían un poco más desgastados, acabados por el tema de la edad, el encierro, obviamente todo eso pega. No es lo mismo que le pasa a los presos políticos en Venezuela, punto aparte, es muy diferente, pero se veían relajados. Lo que pudiéramos nosotros, entro en la especulación, que ya pudiera estar de alguna forma colaborando con la justicia, Zair. Bueno, no tanto, es muy propio de eso. Yo duré 20 años confrontando detenidos y en las primeras audiencias uno veía a la gente con mucha angustia, por supuesto si era gente que nunca había confrontado el sistema penitenciario. El sistema penitenciario es un choque muy grande, es un choque, y más el sistema, este tipo de sistemas en Estados Unidos que te aísla, y más alguien que viene de haber tenido todos los privilegios de haber dispuesto de lo público sin ningún control. Estamos hablando de alguien que disponía del dinero público y podía comprar o adquirir lo que quisiera o regalar lo que quisiera como si fuera una hacienda particular. Alguien con esos niveles de disposición y que algún día se vea como un número más con un uniforme en una celda es sumamente aflictivo. Lo ha agarrado lo que los mismos presos, o en lenguaje, digamos, coloquial, decimos a veces, los que analizamos estos temas, los criminólogos, la rutina. ¿Qué es la rutina? Ya entiendes dónde estás y ya tienes una proyección de qué es lo que puede ocurrir, y además sabes cómo debes comportarte dentro del sistema. Ya no confrontas en el juez, dices, bueno, ya yo sé por dónde voy, ya tengo mi equipo de defensa que trabaja por mí, ya tengo una cantidad de información que al inicio no tenía. Fíjate que en las primeras audiencias decía que era presidente y pegaba gritos, que esto, que lo otro. Dice, bueno, ya sé que eso no me sirve absolutamente de nada, ya tengo la explicación completa, ya me están dando las pruebas y ya sé qué es realmente lo que opera para cada uno que opera en su contra, de modo que de tener un panorama muy claro, y tiene unas perspectivas que la defensa le va diciendo, que no ofrece nunca un resultado, pero dice, mira, aquí podemos tener tales o cuales resultados, podemos llegar hasta aquí, hay cosas que vamos a poder contrariar, hay otras cosas que no. Entonces, a partir de la información ha entendido la rutina, y es por eso que se le ve, es normal en los ambientes, en este tipo de situaciones, que él ya haya caído en cuenta de dónde está, y no como al principio. Pero en el caso de la colaboración, en el caso de Maduro lo veo complicado. En el caso de Cilia Flores siempre lo veo como mucho más fácil, ¿no? Porque una de las exigencias más importantes, y que es usual en todo el derecho, en el derecho criminal, es que la delación siempre tiene que llevar o tiene que llevar a que entregues información respecto de alguien que esté en tu misma jerarquía o una jerarquía superior. Por eso es que el capo mayor casi no tiene salidas, porque no puede delatar hacia abajo. O sea, las organizaciones criminales, que antes eran piramidales, ya son mucho más horizontales según lo que se ha estudiado. Tú no tiene sentido, por ejemplo, que tú delates a los subalternos. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo voy a obtener yo una ventaja por delatar a quienes yo mandaba? Eso es absurdo desde la perspectiva del derecho penal. Por eso es que el derecho penal dice, bueno, te doy un trato preferencial si tú me das algo que de la misma envergadura tuya que yo esté investigando, por ejemplo, otro jefe de Estado u otro gran capo. Fíjate que el Mayo Zambada o el Chapo o el hijo de Zambada, que está mucho más documentado, que entregó para sí mismo, entregó a su padre, pero además entregó ministros, fiscales, jueces, gobernadores y alcaldes de México. Es decir, la DEA y el Departamento de Justicia pudo armar una gran cantidad de casos diciendo, bueno, ya tú no me importas, porque lo que tú me estás entregando me está dando funcionarios de gobierno de otro estado que están metidos en esto. En el caso de Zambada podría hacerlo solo para tener mejores condiciones, porque de ahí no va a salir vivo, no va a salir, ya su condena es cadena perpetua para siempre, y además entregó una carta no sé si la leyeron, una carta diciéndole a los jóvenes que nunca cayeran en el narcotráfico, que México requiere paz y no violencia, después de 50 años disparando y cometiendo todos estos desmanes. No, que todos ellos son cínicos, todos son cínicos, Zair. Todos son cínicos. Entonces, nosotros podríamos ver a Maduro en un final así, o en una situación, es lo que todos queremos, si el trabajo se hace bien. Pero además, una cosa que no podemos perder de vista es que la Fiscalía siempre podrá incorporar a otros de aquí hasta el juicio.
Es decir, a pesar de que se trata de una investigación concluida, existe la posibilidad de incorporación de nuevas pruebas. Es decir, de un hecho ya conocido y que ya ha sido imputado, una prueba que refuerce esa. Luego tendrá que hacer un descubrimiento a la defensa respecto de un nuevo testigo estrella, un nuevo elemento. Por eso es que la situación para quienes están dentro de Venezuela, si yo fuera el abogado de alguno de ellos, le diría, mira, tu única oportunidad es ponte aquí, declara y obtén un beneficio de esa declaración. Y Maduro ¿qué podría entregar? Otros elementos de otros carteles u otros jefes de Estado, por ejemplo, o grandes bancos u organizaciones financieras internacionales que sean importantes, etcétera, si quisiera. Es decir, algo de mayor envergadura que él mismo, porque ir hacia abajo en materia de criminalidad organizada no es, no es lo usual que se acepte una colaboración por delatar subalterno. Entonces, ese es otro de los temas. Los que sí siempre tienen incentivo es los que estaban debajo del poder del capo, es decir, echar para arriba y decir, bueno, él mandaba hacer esto, él hacía esto, controlaba tal o cual cosa, etcétera. Por eso digo que Cilia tiene alguna oportunidad de negociar, porque como en la acusación no se le menciona como la cabeza de la organización, siempre ella sí tiene como una posibilidad de maniobra mucho mayor. En cambio, la acusación a Maduro se le coloca como la cabeza de la organización. Eso te cierra puertas a la hora de llegar a trato. Exacto, entonces es más oscuro aún el panorama que puede tener Nicolás Maduro en este momento, contrario a lo que muchos pueden pensar de que el juicio comience dentro de un año, pudiera es más bien darle tiempo a él para prepararse o darse la posibilidad de que en efecto no se llegue al juicio como tal, sino que se lleguen a distintos acuerdos previos, como nos estabas explicando antes. Pero entendiendo esto, es decir, si él ya es la cabeza y no tiene hacia dónde agarrar, es decir, él no es el Pollo Carvajal en este caso. Claro. ¿Entiendes? Aquí cambia todo el panorama, entonces es aún más difícil que él se pueda zafar de esto, hablándolo en criollo, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí, claro, siempre es mucho más difícil cuando se trata al alto jerarca de una organización, es mucho más difícil. Por ejemplo, cuando uno ve hacia atrás, Carlos Leder, cuando fue condenado, además él era casi cabeza de una organización, ¿cuál fue su única oportunidad? Cuando cayó Noriega. Cuando cayó Noriega dijo, bingo, yo hice negocios con Noriega. ¿Por qué? Noriega era un presidente, tenía una fuerza detrás, estaba apoderado de un país y se sentó con los fiscales y le dijo modo, tiempo, lugar, cuándo, cómo, y tenía pruebas de todo. Y los fiscales dijeron, tú eres el propio testigo contra Noriega. Y ¿por qué está libre hoy en día? Porque declaró contra un presidente de la República, pero él no podía declarar contra el resto de capos de Colombia, porque el capo era él. Entonces él estaba en una situación muy complicada. De hecho, lo cuenta en sus memorias muy claro que cuando ve la noticia y ve que cae preso y llama a sus abogados y dice, yo tengo una oportunidad, mi oportunidad es que yo hice negocios con Noriega, y yo le envié droga a Noriega, y Noriega, yo utilicé Panamá. Entonces los abogados hicieron el trabajo, fueron a los fiscales y le dijeron, ¿qué tienes? Y mostró una cantidad de pruebas y le dijeron, tú vas a declarar contra Noriega. Y eso le abrió las puertas. Pero imagínate, la ventaja enorme, si no hubiese caído Noriega, muere preso, porque es que él no tenía más nadie que entregar. ¿A quién iba a entregar dentro de Colombia o al resto de los carteles si él era el capo mayor en ese momento? Porque el otro era Pablo Escobar y estaba muerto. No había más nadie que hacer. Entonces, bueno, se le abrieron esas puertas. Maduro está en una situación así, salvo que ocurra algo extraordinario, pudiera llegar a un acuerdo también por mejores condiciones de detención como llegó, pero de resto probablemente se arriesgue al juicio y que pase lo que tenga que pasar, si pueden ellos contrariar la tesis de la fiscalía y pueden contrariar los elementos. Fíjate que la fiscalía ha sido bastante flexible, ¿no? Si han pedido tiempo, han otorgado tiempo, han dicho que pague la defensa de Venezuela, es decir, ha demostrado hasta ahora con sus acciones solidez en lo que tiene, y además
probablemente intuye uno con los años de experiencia habiendo estado sentado como fiscal, que probablemente esté en conversaciones con otro u otros testigos que sean tan importantes que finalmente te puedan servir y tú digas, bueno, mientras ese tiempo, ese es un tiempo común, es decir, no es un tiempo que corre solo para la defensa, corre también para la fiscalía, y en ese caso la fiscalía, si consigue otros elementos que sean clave, los va a incorporar, y ahí van a tener, a lo mejor van a volver a pedir tiempo y decir, oye, pero me saliste con otro elemento ahora más contundente, y van a tener que tomar decisiones. Así que no todo está dicho, hay una fecha de juicio, pero a pesar de que si lo vemos a esta hora, el día de hoy, va a haber juicio, probablemente cuando lleguemos allá, tal vez haya alguna fórmula de acuerdo de alguno de los dos, de cualquiera de los dos. Zahir, en el documento que se conoció el día de ayer de la Corte, que te estaba comentando al inicio del programa, no quiero improvisar, ¿no? Voy a leer parte acá de lo de la traducción, que hay inteligencia involucrada, hay inteligencia sensible involucrada en este caso, y se puede permitir precisamente conocer este tipo de documentos clasificados, que puede venir información proveniente de la CIA, de la DEA,